Francia, año 1764. Entre las montañas y espesos bosques de Gévaudan, pequeños pueblos permanecían aislados del resto del reino. Cuando caía la noche, los caminos quedaban completamente desiertos. Una joven cuidaba su ganado cerca del bosque cuando escuchó un extraño ruido entre los árboles. De repente, una enorme criatura salió de la espesura y corrió directamente hacia ella. Los perros y el ganado lograron ahuyentar al animal, pero la muchacha regresó aterrorizada al pueblo. Juraba que aquello era mucho más grande y extraño que cualquier lobo. Poco después, una joven llamada Jean Boulet fue encontrada muerta cerca del pueblo de Les Aubacs. Las heridas indicaban que había sido atacada por una poderosa bestia. Durante las semanas siguientes aparecieron nuevas víctimas en distintos puntos de Gévaudan. Pastores, mujeres y niños comenzaron a desaparecer en los campos. Los supervivientes hablaban de un animal enorme, con pecho ancho, grandes dientes y una larga cola. Algunos aseguraban que tenía el pelaje rojizo atravesado por una oscura franja negra. Lo más inquietante era su comportamiento. La bestia parecía ignorar al ganado y buscaba deliberadamente a personas que caminaban solas. Las familias dejaron de permitir que los niños fueran solos a cuidar los rebaños. Los campesinos comenzaron a recorrer los caminos armados con lanzas, cuchillos y viejos mosquetes. Cientos de hombres se reunieron para registrar montañas, barrancos y bosques, pero cada vez que parecía estar rodeada, la misteriosa criatura conseguía desaparecer. Entonces pasaban varios días de tranquilidad, hasta que, lejos de los cazadores, aparecía una nueva víctima y el miedo comenzaba otra vez. Las noticias atravesaron Francia hasta alcanzar la corte del rey Luis XV. La bestia de Gévaudan ya no era solamente un problema local, se había convertido en una humillación para el reino. Luis XV envió cazadores profesionales para acabar definitivamente con el animal. Durante meses recorrieron Gévaudan siguiendo huellas, interrogando supervivientes y organizando enormes batidas. En septiembre de 1765, François Antoine, arcabucero del rey, consiguió abatir a un gigantesco lobo. Su cuerpo fue llevado ante las autoridades y todos pensaron que la pesadilla había terminado. En París se anunció la muerte de la famosa bestia de Gévaudan. El reino respiró aliviado y los cazadores fueron recompensados por su victoria. Pero meses después comenzaron a escucharse nuevamente historias inquietantes en Gévaudan. Personas desaparecían y algunos supervivientes aseguraban haber visto otra vez a la misma criatura. Para los habitantes aquello significaba algo aterrador. Si el enorme lobo había muerto, ¿entonces qué era exactamente lo que continuaba atacándolos? Algunos creían que existían varias bestias. Otros hablaban de una gigantesca mezcla entre perro y lobo. También comenzaron a circular rumores sobre hienas, animales exóticos e incluso criaturas sobrenaturales. Los relatos afirmaban que la criatura conocía los caminos y sabía escapar de las emboscadas. Parecía atacar precisamente cuando los cazadores se encontraban lejos. En junio de 1767, un cazador local llamado Jean Chastel participó en una nueva batida cerca del monte Mouchet. Allí esperó pacientemente mientras los hombres avanzaban por el bosque. Entre los árboles apareció finalmente una gran criatura. Chastel levantó lentamente su arma, apuntó hacia el animal y disparó. La criatura cayó al suelo. Cuando los cazadores se acercaron, encontraron un animal extraordinariamente grande que muchos identificaron como la temida bestia. Después de aquella jornada, los ataques atribuidos a la bestia de Gévaudan terminaron. Poco a poco, los habitantes volvieron a recorrer los caminos que durante años habían evitado. Sin embargo, nadie consiguió explicar completamente lo ocurrido. Las descripciones de los testigos no siempre coincidían con las características de un lobo común. Tal vez fueron varios lobos particularmente agresivos. Quizá un enorme perro salvaje o algún animal criado en cautividad. Otros sospecharon incluso que una persona podía haber participado en los ataques. Con el paso de las generaciones, realidad y folclore terminaron mezclándose. La criatura se convirtió en una especie de monstruo que todavía habita las historias de las montañas francesas. Dicen que, cuando la niebla cubre los bosques de Gévaudan, todavía pueden escucharse extraños sonidos entre los árboles, y algunos habitantes recuerdan una antigua advertencia: la bestia murió, pero su secreto jamás fue descubierto. Si esta historia te ha gustado, deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias aterradoras, porque la siguiente podría darte aún más miedo.